Buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos. Ya entramos en el cierre de esta semana de agosto, que ha sido para nosotros, para el programa, muy productiva y especialmente con muy buena participación de parte de ustedes. Eso significa que de una vez los invitamos a participar. Se activan desde ya las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Gracias por estar en sintonía, doctora Fanny Isabel. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Felipe, muchas gracias y muy de acuerdo contigo, porque no hay sino que darle las gracias a ustedes por esa fidelidad, por la puntualidad todos los días a la hora del programa y principalmente porque nos tienen confianza y por eso todos los días siempre hay una buena participación, siempre hay opiniones excelentes sobre los temas que tratamos y pues hoy no va a ser la excepción, hoy esperamos también que nos acompañen. El tema de hoy es bastante bueno, ya les vamos a contar de qué se trata y esperamos, como lo dice la doctora Fanny, que participen muchos. El próximo martes, doctora Fanny Isabel, tendremos una modificación en nuestro horario habitual. Estaremos por la tarde, a las 3 de la tarde, y eso se motiva en un día que es muy especial para nosotros en Telemedellín y que esperamos de la misma manera sea para la ciudad. Es que en la mañana, desde las 8 y hasta las 12 del mediodía, tendremos una nueva edición de Diálogos Telemedellín, que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo, una reflexión en torno al posconflicto, a la reconciliación, al no repetir la historia. Esta es una invitación no solo para que nos acompañen desde muy temprano en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y quienes no puedan, pues que estén pegados de la señal de Telemedellín para que se agende también, doctora Fanny, claro, que vale la pena ver lo que va a pasar ahí. Sí, vale la pena, por eso entonces se los estamos recordando desde hoy y por lo tanto este próximo martes entonces el programa se va a correr para las 3 de la tarde, no vamos a estar en el horario habitual de las 11 de la mañana, así ustedes pueden empatar después de la transmisión de Diálogos Telemedellín, luego a las 3 Medellín Ciudad Saludable. La agenda está buena, de 8 a 12, Diálogos Telemedellín para que no se repita en el posconflicto y en La Habana, más que firmar, eso es muy importante para parar la guerra, es que lo que hemos vivido, tan trágico incluso en esta ciudad, que tiene que ver con los jóvenes, y los jóvenes son los protagonistas de nuestro programa hoy, no se repita. 3 de la tarde, Medellín Ciudad Saludable, y a las 6:30, otra invitación especial, doctora Fanny. Vamos a hacer el primer gran debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Los 6 van a estar. Bueno. Los 6 que aspiran a regir los destinos de la ciudad nos van a acompañar el martes de 6:30 a 8 en un gran debate que haremos con los colegas de RCN, la radio en Antioquia, de Noticias RCN, la radio en Antioquia, desde las 6:30 y hasta las 8. Ahí sí, doctora Fanny, para saber estos señores qué proponen. O sea que hay que empezar tempranito a coger puesto para poder ver ese debate. Ese es importantísimo porque ¿qué proponen? ¿Quién va a regir los destinos de la ciudad en el próximo cuatrienio? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Y cómo se entera uno? ¿Y cómo decide por quién votar? ¿Qué debe hacer? Escuchándolos, valorándolos, revisando qué proponen, cómo lo van a construir, no solo qué propuesta hace, sino cómo la va a ejecutar, y eso es lo que vamos a tener el próximo martes aquí. Invitados entonces, programación muy especial próximo martes, y el programa irá a las 3 de la tarde. Política pública de juventud. Por fortuna contamos desde el año pasado, producto del Acuerdo 19 de 2014, con una política pública de juventud seria, bien estructurada, en la que participaron muchos estamentos y muchas entidades públicos y privados en la construcción, pensando en el futuro, porque cuando se plantean estas cosas, cuando se plantean asuntos por resolver que tienen que ver con nuestra población juvenil, lo que estamos pensando es que lo que venga sea mucho mejor. Claro que sí, Felipe. Medellín es una ciudad joven, una ciudad que constantemente se está transformando y por lo tanto le apuesta a que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades en los temas de salud, en los temas de educación, de recreación, en fin, que sean escuchados, que sean tenidos en cuenta, y por eso se está realizando aún la Semana de la Juventud, teniendo en cuenta todos estos aspectos y teniendo una política incluyente para ellos. Estamos en una coyuntura, doctora Fanny Isabel, histórica con el tema de juventud. No solo tenemos hoy en Medellín 570.000 jóvenes, entre los 14 y los 28 años, y eso está arreglado, eso está normado. Ahorita les vamos a explicar de dónde viene eso, por qué los jóvenes son entre los 14 y los 28. No solo ellos constituyen una cuarta parte de los habitantes de la ciudad, imaginen ustedes, una cuarta parte son jóvenes, sino que además hoy tenemos más jóvenes que nunca antes en la historia de Medellín. Y entonces, ¿cómo darle una mirada a ese asunto? ¿Y ellos qué representan?
que son para la ciudad. ¿Constituyen una problemática, son un verdadero reto o realmente son las oportunidades de crecimiento, de progreso? Ahí está la potencialidad de la ciudad. ¿Con qué mirada estamos revisando hoy a los jóvenes? Es un poco el análisis que vamos a desarrollar en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. Les damos la bienvenida y esperamos su participación. También hacemos el programa como una manera de sumarnos a la Semana de la Juventud que empezó el pasado lunes 10 de agosto y que concluirá mañana sábado 15 con muchísimas actividades cubriendo todos los territorios de la ciudad, 16 comunas, 5 corregimientos. Aquí reseñamos y celebramos el pasado 12, doctora Fanny, el Día Internacional de la Juventud. Exactamente, entonces son eventos donde la ciudad reconoce la importancia de la juventud, todo ese potencial que hay que aprovechar y todas esas oportunidades también para brindarles, reconociendo también que estos casi 600.000 habitantes de nuestra ciudad entre los 14 y los 28 años pues también están expuestos a muchas problemáticas y aquí las mencionamos con mucha frecuencia: el embarazo adolescente, el tema de las adicciones a sustancias psicoactivas, el tema del primer consumo, por ejemplo, y por lo tanto pues esta política pública debe ajustarse a estas necesidades y a la resolución de esta problemática. La política pública, doctora Fanny Isabel, tiene que ver también o incluye temas de cultura, educación, convivencia, seguridad y por supuesto salud. De hecho hay una línea estratégica de la política que se encarga de la salud pública juvenil y hoy vamos a tener la oportunidad con la secretaria de la Juventud de Medellín de darle una mirada al contexto general de la política, los propósitos, en qué ámbitos trabaja, pero muy especialmente detallar esa línea de salud pública. Exacto, es también reconocer que hay 6 secretarías trabajando en este tema, porque cuando se habla entonces de salud, está la Secretaría de Salud, hablamos también del tema de deporte, de oportunidades de trabajo, de emprendimiento, son diferentes áreas por donde se está enfocando todo esto, siempre para tener en cuenta a los jóvenes, teniendo en cuenta también sus diferencias de acuerdo pues a las edades, de acuerdo a los territorios donde viven y recordando que desde la Secretaría de Salud hay un programa especial, uno de sus programas banderas que está dirigido completamente a ellos, que es el programa de servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes. Son muchos los elementos y muchas las estrategias que están abarcando las problemáticas con los jóvenes. Hay de todo tipo, pero hay un reto grande realmente en este asunto, pienso yo, y tal vez ahorita lo podamos revisar con la secretaria. Ella nos dirá si es o no así, pero siento que el tema de la salud mental es fundamental en los jóvenes, porque cuando uno se acerca, bueno, incluso los estudios lo dicen, ellos se sienten en una inmensa y profunda soledad que afecta su visión de la vida, su proyección, su proyecto de vida y cómo se resuelve. Y eso no tiene que ver con un estrato, es generalizado. Y ahí hay una falencia y un punto a trabajar enormemente. Miren, estaba revisando las cifras de intentos de suicidio en Medellín. Todos los días, doctora Fanny, amigos, tenemos 5 o 6. Esos son como casi 2.000 al año. Y los logros efectivos de suicidio, 5 de cada 10, es decir, la mitad se da en personas jóvenes entre los 15 y los 19 años. Ese tiene que ser un gran reto, seguro. Definitivamente, son cifras tristes, alarmantes, son muchos jóvenes entonces que se sienten en la soledad, probablemente también por este ritmo de vida que ahora llevamos, en donde a veces ellos son excluidos, en donde a veces no tienen el acompañamiento suficiente, pero cuando hablamos de una ciudad que se preocupa y que tiene políticas públicas para ellos, pues tenemos que abordar todos estos temas. En servicios amigables ese es uno de los temas fundamentales, un acompañamiento. Hay profesionales como enfermeros, como psicólogos, todo el tiempo que se encuentran en los centros de salud de Metrosalud, donde estos jóvenes pueden conseguir un acompañamiento en el tema de sexualidad, de reproducción, obviamente, pero también de salud mental, de proyecto de vida, de toma de decisiones, de estas situaciones en donde a veces no encuentran el suficiente consejo, la suficiente compañía con sus padres o con sus docentes. Lo bueno, doctora Fanny, es que en Medellín el tema sí importa y se toca muy seriamente desde varias instancias
especialmente de la alcaldía. Tenemos Secretaría de la Juventud. Sí, antes era una unidad, una subsecretaría. Es Secretaría de la Juventud y ese es un ejemplo a seguir por muchos municipios del país. Tenemos todo lo que usted ha dicho desde la Secretaría de Salud. Hoy, doctora Fanny, hoy, hace un ratico, estamos inaugurando la unidad saludable para adolescentes y jóvenes en la unidad hospitalaria de San Javier, para la Comuna 13, la Vereda La Loma, parte de San Cristóbal. Son pasos gigantes, son pasos enormes en búsqueda de atender y acompañar a nuestros jóvenes. ¿Tienen que decir, quieren decir en este programa? ¿Esto que les estamos diciendo les genera preguntas o reflexiones? Eso es lo que esperamos. 441-2100, línea local 018 41 40 99, la línea nacional, además gratuita. Claro que sí, recuerden también que las redes sociales @saludmedellín están a su disposición para que nos escriban, nos saluden, opinen sobre el tema. Y también la página en Facebook, que por estos días tiene mucha información, además hay agenda saludable para todo este puente, entonces para que vayan chequeando diferentes actividades, esa página es Salud Medellín y además un correo interno, medellínsaludable@telemedellín.tv. Este tema el Medellín lo lidera, bueno, articulando el trabajo de todas las secretarías, porque cuando se da una política pública es transversal a mucho del accionar de la administración. Una mujer que es joven, que es bella, que es muy talentosa, que es muy pilosa y que está trabajando muy de cerca con todos los jóvenes de Medellín. Ella se llama Valeria Mejía y es nuestra secretaria de la Juventud, a quien le damos la bienvenida. Secretaria, buenos días. Bueno, ¿Cómo está? buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida, ¿qué más? Secretaria, ¿cómo Muchas está? gracias. Gracias por venir. acompañarnos. Más esta semana, porque son muchas las actividades que se están haciendo en la Semana de la Juventud. ¿Cómo va la semana? Pues muy bien, yo creo que ya terminando semana y realmente muy agradecidos, yo creo, por todo eso que los jóvenes nos han mostrado, por cómo nos inspiran y por cómo nos muestran que hay muchos jóvenes pensando y haciendo cosas bellísimas en la ciudad. Y en la Semana de la Juventud, pues en esa pausa los podemos ver a todos ellos haciendo esas cosas que la ciudad necesita. ¿Por qué es tan importante, secretaria, dedicarle una semana especialmente a los jóvenes de Medellín? Mira, yo creo que es como una excusa un poquito para recordarle a la ciudad y poner en agenda qué está sucediendo con esas cerca de 570.000 personas jóvenes que tiene la ciudad y para, digamos, recordar también, ahorita hablaban algunas cosas de la importancia, digamos, de recordar para no repetir o de recordar para aprender cuáles son esas potencialidades que hoy tenemos con esos jóvenes. Entonces, invitar a muchos sectores una semana dedicada a esos jóvenes y, por supuesto, hacer entender que el tema de juventud no es solamente con jóvenes, porque son muchos adultos los que toman decisiones sobre esos jóvenes, desde la madre en su familia hasta un empresario que le da o no empleo a un muchacho según el lugar de la ciudad de donde sea, o sea, ayudan a los temas de inclusión o por el contrario excluyen. Entonces poner a los jóvenes en una agenda central y entendiendo que se relacionan con todos los sectores y generaciones. Vamos, crea la sala, doctora Fanny Isabel, bien pues, pueda. muchas gracias. Ahí seguimos la conversación, invitación nuevamente para los televidentes. Participen y aprovechen la presencia hoy de la Secretaria de la Juventud, el Medellín Ciudad Saludable. Secretaria, ¿qué significa para Medellín y para esa población enorme de jóvenes, 570.000, una cuarta parte de los residentes o habitantes de la ciudad, tener el Acuerdo 19-2014, es decir, tener una política pública de juventud? A ver, mira, muchas veces la gente piensa que política es una cosa que está por allá arriba, que unos señores construyen y deciden, pero la política es algo que sucede en cada día en la calle. Cuando tú sales o cuando tú llegas en tu casa y prendes una luz, ahí detrás de eso hay una política que tiene que ver con alumbrado, con iluminación, con que los servicios públicos lleguen. Tú sales a tu casa y caminas por una acera y tú estás caminando por una política pública que tiene que ver con los temas de movilidad, de infraestructura, ¿cierto? Entonces, digamos, esto para decir que esas políticas y esas decisiones que muchas personas toman cuando diseñan unos planes se materializan en la vida diaria, en el alumbrado público, en el agua que nos tomamos, en las escuelas que visitamos, en las canchas de fútbol en las que jugamos, en los museos y demás. Entonces, cuando hablamos de qué significa tener una política pública de juventud, significa estar con todos esos sectores que están trabajando con los jóvenes, que son desde el sector salud, sector seguridad, sector infraestructura, porque pues sabemos que los jóvenes se mueven en bicicleta o en metro o en transporte público o a veces no tienen posibilidades de moverse. Entonces es entender, digamos,
cómo el enfoque de juventud, es decir, entender que esa población tiene unas necesidades específicas por ese momento de desarrollo en el que está, qué se requiere hacer en cada uno de esos sectores por los que los jóvenes transitan en la ciudad. Entonces es poner a los jóvenes como protagonistas del desarrollo y no como una agenda que está detrás, y entender que de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy dependerán los siguientes 50 años de la ciudad. Entonces es una ruta, digamos, que se traza en los jóvenes como motor de desarrollo y no como problema. Es decir, la juventud no es una enfermedad que se va a pasar con el tiempo, sino que por el contrario es una gran oportunidad para crecer como sociedad. Bien, démosle paso ahora a nuestro primer televidente, qué bueno que empezaron a llamar desde temprano, y es Fran Escobar. Él se encuentra en el barrio Calazán. Buenos días, Fran, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Perdone que no les conozca por nombres, pero muchas gracias por todo. Tranquilo. Pues mi inquietud es, ¿por qué la juventud de hoy no está acondicionada o condicionada con el medio ambiente? Porque cuando yo era niño, lo primero que supe sobre la vida era que había que tratar bien el medio ambiente para que nosotros en un futuro tuviéramos una vida muy saludable y muy acorde a las cuestiones espirituales, sistemáticas, de trabajo, de todo. Y por eso yo creo que la crisis energética hoy se está haciendo mucho más complicada para el propio país, por culpa de que la juventud no tiene conciencia exacto de lo que es un momento sin agua, un momento sin luz, una semana sin sentir un baño. Entonces la crisis energética se está poniendo dificilísima y la gente ve que hay niños de 10 años manejando moto, el bullying, los niños quieren estar en la calle sin hacer nada, consumiendo, tirando papel, botando agua, la gente lava las paredes con el chorro. ¿Qué es esto, por Dios? Es una familia donde hoy en día no tiene conciencia alguna del problema que está sucediendo en el país y en el mundo entero. Fran, muchas gracias por su llamada desde el barrio Calazán. ¿Usted, secretaria, está de acuerdo con lo que plantea Frank? Bueno, yo le voy a contar a Frank un poquito qué está sucediendo en el tema de sostenibilidad y medio ambiente, que es un asunto vital. Mira, justo en la política pública, como por algunos temas que se están presentando en la ciudad y en el mundo en general, como lo dice Frank, en temas de sostenibilidad creamos una línea específica que es bastante, digamos, extraño, no es muy común encontrar en políticas públicas los temas de sostenibilidad, porque antes la gente pensaba que los recursos eran infinitos, que no se nos iba a acabar el agua, que los temas eran como aislados, pero hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, hablando del tema de salud, muchas de las enfermedades y de los costos que tiene para el país, las enfermedades, por ejemplo, de cáncer de pulmón o muchas enfermedades como gripas, podrían ser prevenibles y ahorraríamos muchísimos recursos. Podrían ser prevenibles, ¿por qué? Porque en este momento estamos muchas veces, cuando andamos por la ciudad, respirando aire malo, y eso obviamente nos está enfermando y nos sale costosísimo como sociedad. Entonces, yo diría que más que un problema de la juventud, es un problema que está en todas las generaciones y en todos los momentos de la vida. ¿Qué sucede con los jóvenes? Y en esto, digamos, Frank lo va a ver claramente, y es que los jóvenes son el producto de lo que como sociedad somos. Entonces, si nosotros no cuidamos unos recursos, si nosotros no entendemos que la agenda de salud se relaciona con la de sostenibilidad, con la agenda medioambiental, pero también que si no tomamos conciencia y tomamos más transporte público y menos la comodidad, es decir, que todos tenemos que ceder algo, pues eso se va a ver materializado en la población joven. Pero de igual manera, también le cuento a Frank que los temas más revolucionarios y más interesantes en temas de medio ambiente y sostenibilidad en este momento en Medellín están saliendo de parte de los jóvenes. Por ejemplo, todo el movimiento de ciclas, bicicletas, todas las ciclorrutas, eso parte por un movimiento juvenil que se moviliza y empieza a poner en la agenda pública el tema de movilidad sostenible. También lo vemos en muchos casos con muchos temas mediáticos y con todas las redes, por ejemplo, intercorregimentales, porque si recordamos que en Medellín el 70% del territorio es rural, pues eso nos da otra agenda. Todas las agendas de seguridad alimentaria en términos de huertos, cultivos, de empezar, digamos, a cuidar un poco más los recursos, y por ejemplo estos temas de campañas de 30 días sin plástico y demás, son los jóvenes los protagonistas también de eso. Entonces, pues esto es una agenda que tiene que ver con todos, que todos tenemos que entender que contaminar nos sale muy costoso,
que dañar los recursos a largo plazo es nosotros mismos un poco, por poner una metáfora, enterrándonos un cuchillo y no aportando a la sostenibilidad completamente. Estamos respirando enfermedad, estamos muchas veces teniendo problemas, pero por supuesto hay algo que es básico y es todos tenemos que ceder algo de nuestra aparente comodidad para poder mejorar, y esa riqueza colectiva luego a todos nos trae también riqueza y desarrollo. Bueno, vamos a observar el siguiente video. Con esto vamos a entender más a quienes incluimos cuando hablamos de la palabra juventud. Además, con un personaje animado que se llama Santiago, nos va a explicar en qué consiste la política pública, por qué es tan importante para nuestra ciudad, porque definitivamente son los jóvenes, como lo dijo la secretaria, quienes van a hacer de esta ciudad los próximos 50 años. En Medellín hay cerca de 600.000 personas entre los 14 y los 28 años de edad a quienes la ley colombiana define como jóvenes. Entre estos hay muchas formas de ver, entender y habitar la ciudad. Ser joven es un mundo de preguntas abiertas y las preguntas son como Medellín, ciudad joven aún y en continua transformación. El concepto de juventud, así como el de la niñez, es una construcción cultural. No siempre ha sido tal y como hoy lo entendemos. No es igual hablar de un joven rural, de uno indígena u otro afro, de un joven que vive en un país desarrollado y con acceso a bienes y servicios, o de otro que vive en contextos de pobreza y enfermedad. No es igual tampoco una persona de 21 años en el año 1900 a otra de la misma edad en la actualidad. Santiago es un joven de 19 años que, habiendo terminado el colegio y con 2 intentos de pasar a la U, sigue buscando un trabajo que le dé para independizarse y conseguirse un lugar con su novia. Es sábado. Santiago se levanta a eso de las 9. Se le hace tarde para llegar al ensayo con sus amigos del grupo de ska en el Parque Biblioteca de Belén, pues le toca ir desde Castilla, y en Metroplus y Metro necesita unos 30 minutos para llegar. Hay buenas noticias. Pasó al programa de Artes Visuales del ITM y se beneficiará de una beca. El lunes irá a la universidad para averiguarlo todo. A Santiago le pasan estas cosas porque en Medellín existe una institucionalidad pública y privada que garantiza la disposición de los recursos y servicios y se ocupa de aportar al goce de sus derechos. Esto es, en la vida real, la política pública de juventud, la manera en que un joven disfruta y se desarrolla en la ciudad. Medellín tiene un gran objetivo: poner a conversar con coherencia y perspectiva a múltiples políticas y personas que se relacionan con el universo juvenil. Es fundamental en esa conversación aproximarse a las formas de entender el presente y de construir el futuro de quienes son y serán sus más destacados protagonistas, los jóvenes. ¿Qué ciudad tienen los jóvenes en su cabeza? ¿Qué tanto conocen Medellín? Hoy Medellín se debate entre la innovación y la inequidad, y son los jóvenes la generación decisiva para inclinar esta balanza. Los jóvenes de hoy construirán la ciudad de los siguientes 50 años. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace él? ¿Qué hacemos nosotros, ellos y ellas, para que Medellín sea una ciudad sostenible y un territorio de oportunidades? Es labor de todos hacer de Medellín una ciudad siempre joven. Medellín, todos por la vida. Y es de esa manera como se hace visible y tangible la política pública de juventud, con una oferta institucional que es muy amplia, pero no solo es de acá para allá, es también lo que las mismas comunidades, los mismos colectivos juveniles están proponiendo desde todos los territorios de la ciudad. Me alegra saludar a don Marco Arcila en San Javier. Don Marco, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, señor. ¿Y usted cómo está? Gloria a Dios con este nuevo amanecer, felicitándolos por este maravilloso programa. Hombre, es preocupante y le da a uno nostalgia cada día ver esta juventud hacia dónde va, ¿cierto? Aquí hay una, y es doloroso, tengo que decir, que hay una permisividad y una falta de autoridad, primero que todo de la familia y luego el Estado, ¿cierto? Yo creo, a ver, hombre, cuando al niño, y ustedes lo saben, de que siempre en estos aportes hago mucho hincapié en esos primeros maestros, en esa primera escuela que son los padres. Si al niño
cuando empieza a crecer, se le crea esa conciencia de escuchar a sus padres, de sus valores. Y lógicamente los padres escuchar a sus hijos, que haya ese diálogo. Y se le impone también la autoridad en los colegios y el Estado, que ha faltado también. Entonces, estoy convencido de que ese niño es muy difícil que se desvíe de camino. Lo digo cuando yo fui joven, fui estudiante y en los colegios se veía ya estaba estas drogas, no tantas como hay ahora. Y para mí es un privilegio, un orgullo decirlo ante ustedes y en la opinión pública, de que aprendí a escuchar a mis queridos padres, aprendí a escuchar al maestro. Y gloria a Dios, me alejé y me aparté de ese flagelo, de esas malas amistades. Pero sí da tristeza de que, mire lo que sucedió en Bogotá y sigue sucediendo en los colegios. ¿Dónde está la presencia del Ministerio de Educación, de la autoridad, de los padres, de la familia? Porque son culpables también, ¿cierto? Familia y Estado. Entonces el mensaje mío es, primero, que la familia crea esa conciencia, ese diálogo y esa autoridad de la familia, de los hijos, como primeros maestros. Los felicito por el programa y buen día. Gracias a Gracias, usted, don Marco. Toca algunos puntos pues importantes, rescatar como los valores familiares. Posiblemente nuestros jóvenes de hoy están más alejados de la familia. ¿Hay algo que explicar a eso o estamos teniendo generaciones que nuevamente se están acercando y se están uniendo? Bueno, yo creo que hay de todo un poco cuando uno toma una muestra de 570.000 jóvenes, es decir, la cuarta parte de la población, tú te encuentras de todo un poco, ¿cierto? Te encuentras jóvenes con grandes dificultades, jóvenes que pueden tener adicciones a drogas, que hacen parte, digamos, de grupos delincuenciales, pero la gran mayoría de jóvenes de Medellín hoy representan un asunto muy distinto más allá de la percepción. A ver, cuando tú ves cómo están los jóvenes en temas de salud mental en la ciudad y qué sucede, más del 95% de los jóvenes de esta ciudad no son adictos a las drogas. Y esto nos lo dice realmente la estadística, estudios juiciosos. Entonces es importante ver, por supuesto, uno se acuerda en un día, si tú vas caminando por una calle, pasan, no sé, tú al día te puedes cruzar con 400, claro, 500 jóvenes y uno de esos con los que te cruzas, pues golpea a otro o tiene alguna conducta agresiva y esa es la que te marca en el día y tú dejas de ver todo ese otro horizonte de muchachos que están haciendo, digamos, las cosas al derecho, que no están con grandes conflictividades. Pero de todas maneras yo creo que toca un tema fundamental que tiene que ver con precisamente las familias y unos espacios donde los jóvenes se desarrollan. Hace poco hacíamos una investigación como nunca se había hecho en Medellín por el grado de profundidad, de detalle, en temas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a los grupos, digamos, al margen de la ley. Y nos encontrábamos con 3 palabras que si yo las digo ustedes me van a decir a qué remiten, que son ingresos, protección y afecto. Los niños muchos se están reclutando y los jóvenes se están yendo a combos buscando ingresos, protección y afecto. Y si eso no es la familia, yo me pregunto, ¿qué es esa familia? ¿Cierto? Es decir, ¿qué no estamos dando? No solo los jóvenes, cómo no están escuchando, sino la familia, cómo no está escuchando a esos jóvenes. Es que es muy fácil muchas veces cuando está bebé tenerlo, pero luego todo eso que no hicimos en la infancia, ese amor que además en las familias muchas veces no rodea, esa protección que le dan al joven, es escucharlo, pues después, digamos, en la adolescencia, en la juventud, aparece el reflejo de muchas cosas que han sucedido. Entonces, pues, se tocan muchos sectores, tocó básicamente, pues, nuestro televidente tocó básicamente los temas de familia y escuela. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con los escenarios de inclusión laboral, qué oportunidades laborales, y eso tiene que ver mucho con el sector privado, eso también se lleva, digamos, al mundo familiar, y pues para uno tener una juventud, digamos, con muchas más posibilidades, toca que todos esos sectores se la jueguen realmente. Pero sí hay que tener cuidado porque también las estadísticas nos muestran los jóvenes no son un problema y a veces uno lee textos, mejor dicho, griegos de hace muchísimos miles de años y también decían la juventud de ahora, ¿sí? Es decir, textos de principio de siglo o tú ves programas de televisión de recién llegada la televisión a Colombia, años 50 y se decía la juventud de ahora. Esta juventud. Entonces,
recordemos que la juventud es un reflejo de eso que somos como sociedad. Si tenemos algo que cuestionar a ese joven, empecemos por cuestionarnos nosotros nuestra forma de relacionarnos con esa generación. ¿Y cómo hacemos, secretaria, antes de hacer la pausa para cambiar esa percepción? Yo entiendo el contexto en el que argumenta don Marco desde San Javier, lo entiendo. Si a mí la tinta de este lapicero se me riega aquí, mi camisa se va a ver sucia todo el día, a pesar de ser menos del 1% del territorio de mi camisa, y el resto estar limpio. Yo le entiendo a don Marco como la postura, pero usted lo está diciendo claramente. Todas las investigaciones demuestran que los que cometen errores, los que consumen sustancias psicoactivas, los que están vinculados a la delincuencia, las chicas que quedan en embarazo en la adolescencia, pues son porcentajes muy pequeños frente al contexto de todo el grupo de los jóvenes. ¿Qué estamos haciendo para que esa percepción cambie? Y no veamos solo lo malo, sino lo bueno, que es muchísimo más. Vale, yo creo que hay un tema, y lo primero es comprender que nosotros y todas las sociedades viven en unos debates. O sea, las cosas no son blancas o negras, sino que hay que comprender. Por ejemplo, en Medellín estamos en un momento en el que hay un debate, digamos, social, pero no digo debate de palabras, sino realmente profundo de sociedad, en donde toda la agenda de innovación y desarrollo es cierta, eso sucede y tenemos jóvenes investigando, jóvenes proponiendo, pero también tenemos un tema de inequidad muy fuerte. Entonces, en términos de políticas públicas, pues lo que uno tiene que hacer es acercar oportunidades. ¿Y qué creo yo que todos le tenemos que apostar? Es ampliar los territorios de la juventud. Hoy los jóvenes viven en territorios muy pequeños, y si tú vives en un territorio así de pequeño, de unas 10 cuadras, tú asumes que esas 10 cuadras son el mundo. Entonces, todos sabemos que muchas veces el embarazo adolescente no se debe a que las niñas, las chicas no sepan usar los métodos anticonceptivos, sino que muchas veces piensan que si se embarazan, amarran a un hombre, claro, que si se embarazan, él se va a estar ahí por el resto de la vida. Un caso que no es cierto, porque el 70% de las mujeres adolescentes que se embarazan, una vez tienen el hijo, ya están solas y sin pareja. Entonces, no es que sea el único modelo de familia, pero hay que empezar a hacerles ver a los jóvenes de todos los estratos, también de los estratos más altos, porque un joven del poblado puede vivir en una urbanización de 3 cuadras, y un joven de Castilla puede tener un universo de 3, 4, 5 cuadras. Entonces es expandir esos territorios y lograr que el mundo sea más grande para que tengamos unos proyectos. Y ahí los padres y las personas pues son vitales, y voy a decir una cosa que puede sonar muy particular, pero a veces el amor enseña mucho más que los regaños, ¿cierto? Entonces estar ahí no es una alcahuetería absurda, pero sí es qué se dice, cómo se dice, y si hablamos de convivencia no podemos decirlo gritando. Y si hablamos de convivencia y golpeamos al niño, ¿qué va a aprender ese niño? ¿Qué joven va a ser? Entonces, digamos, es una reflexión general y un pensamiento en el que todos podemos aportar. Cada que algo maluco nos pase con un joven harto, pues miremos al alrededor y vemos cuántos potentes, bellos y generando desarrollo tenemos también rodeándonos. Bien, ella es la secretaria de la Juventud y nos está acompañando hoy para hablar de la política pública de juventud en Medellín. Los dejamos con una cápsula que habla sobre la importancia de dedicar una semana a la juventud en nuestra ciudad. Vamos a mensajes institucionales y regresamos. Los jóvenes conforman uno de los grupos poblacionales más numerosos de Medellín. Se trata de un conjunto de personas llenas de sueños, deseos de experimentar, pero también de una población expuesta a diferentes tipos de problemáticas, por lo cual merece ser escuchada y apoyada por medio de una política de juventud que se preocupe por defender sus derechos, por ejemplo con lo relacionado a su salud tanto física como mental y sexual. Teniendo en cuenta lo anterior y el Día Internacional de la Juventud celebrado el pasado 12 de agosto, en Medellín se lleva a cabo una semana dedicada a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes, un conjunto de actividades artísticas, culturales y deportivas realizados en diferentes barrios de la ciudad para invitar a los jóvenes a expresar sus ideas, a preocuparse por su autocuidado y a alejarse de la violencia. Durante este evento promovido por la Alcaldía de Medellín, que inició el 10 de agosto y termina mañana 15, se le otorgará un premio a los jóvenes destacados. Además, se han realizado actividades de gran importancia para la ciudad, como el seminario para jóvenes llamado Ser Joven Hoy en Medellín. Una charla articulada por invitados internacionales y nacionales que proponen desde sus puntos de vista cómo es el joven de hoy, los cambios en su manera de actuar a lo largo de las generaciones, entre otros temas.
La celebración de la Semana de la Juventud es solo uno de los pasos que ayudará a que la ciudad proyecte a los jóvenes como seres importantes para la sociedad, porque ayudarán a crear una Medellín renovada que le dé siempre prioridad al bienestar de sus habitantes. El compromiso. En la creación y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, enmarcada en la modernización de la administración municipal. El hecho. En este gobierno se ha hecho la mayor inversión de la historia en tecnología, equipos y 411 cuadrantes para mejorar la seguridad y proteger la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Estructuramos un gran plan de choque que tiene fundamentalmente 4 estrategias. Desmantelar, intervenir las estructuras criminales que hacen presencia en la ciudad. La segunda gran estrategia la hemos denominado los comandos situacionales, que consisten en intervenir sectores específicos de la ciudad donde se presentan diferentes problemáticas, y finalmente el plan parrillero. Empezó la primera semana de agosto. Medellín. Todos por la vida. Inspirar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz. Arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que... La primera realidad es que en la primera modernización, al inicio del gobierno, se creó la Secretaría de la Juventud y posteriormente esa Secretaría misma, con toda la administración y el Consejo Municipal, logró constituir la política pública de juventud a través del Acuerdo 19 del 2014. Esta política de juventud va a ser desarrollada a través de un plan estratégico y ya tenemos un comité municipal de juventud. Este plan estratégico se está presentando en esta semana, que es la Semana de la Juventud, donde se celebra el Día Mundial o el Día Internacional de la Juventud, y esta política tiene ejes en educación, en recreación, tiene ejes en lo que tiene que ver con salud, con generación de empleo y cómo los jóvenes van a recorrer la ciudad, cómo los jóvenes van a vivir la ciudad, cómo nosotros debemos desde la administración y desde el sector no solo público sino privado entender y caminar con los jóvenes. Y hay una realidad también muy importante en esta administración, que es que a través del Fondo Medellín Ciudad para la Vida quedan financiadas e iniciadas la construcción de 2 ciudadelas universitarias, 2 ciudadelas públicas con ampliación hasta de más o menos unos 10.000 cupos para los jóvenes, para que invirtamos en ese pilar fundamental de la educación. Pero a su vez vamos a tener las casas de música. Las casas de música tienen un objetivo, un atractivo inicial muy dedicado a los jóvenes, pero igual vamos a tener generación de empleo. Esa generación de empleo a través de todas las estrategias de innovación, de emprendimiento que la ciudad tiene y ha generado a través de esta administración, a través de Ruta N, a través de la co-creación que se está gestando en todos los sitios de emprendimiento que la ciudad tiene.
Ahí veíamos al doctor Juan Carlos Giraldo, recordemos que él es el vicealcalde de Salud y de Inclusión Social y Familia, y nos estaba recordando por qué es importante tener una política pública para la juventud, además cómo se ha fortalecido durante esta administración y cómo ha ido evolucionando para tener entonces una Medellín más joven. Recordemos también que siempre hay mensaje de salud en el hogar, y el de hoy tiene mucho que ver con el tema de hoy, es que todos podemos convivir en medio de las diferencias siempre y cuando respetemos la diversidad sexual, las diferencias religiosas y las diferencias étnicas. Vamos de una vez con una siguiente llamada. Está desde Castilla Ángela Yepes. Buenos días, Ángela. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Ángela. Sí, te escuchamos. Muy bien. ¿Cómo están? Qué rico que estén con todos estos programas y qué rico que los hijos de uno pudieran estar viendo con uno mismo pues todo lo que ustedes dicen, porque pues eso es un aporte muy grande para ellos. Yo estaba pensando en lo que estaban diciendo. ¿Cómo es que se llama la niña que hay al lado de la doctora? Valeria. Valeria Mejía, la secretaria. La familia es el pilar, o sea, es como lo fundamental que hay en una familia, es esa unión, ese respeto. Uno como papá y los padres que están siempre ahí junto a los hijos, que los apoyan en lo que sea la música, les ha dado todo el acompañamiento desde que están en el colegio hasta que están en bachillerato, ya cuando empiezan la universidad. Yo me hago una preguntita. Si es que uno ha hecho alguna cosa mal para que ellos tomen otros caminos, a pesar de que siempre uno como papá estaba ahí, les ha respetado los gustos, sus cosas, porque hay hijos que tienen que esconder como tantas cosas a los padres y solamente como que ellos salen de la casa a la universidad o así, y entonces ellos como que van despertando ciertas cosas o inclinaciones a pesar de todos los consejos que se les dan en la casa y siempre los padres han estado ahí. Pues hay hijos que ellos aceptan pues como todos los consejos que les dan los padres y salen adelante. Los otros, como dicen, ellos que van a buscar en otras partes, por decir como en los combos, que buscan es la parte monetaria, porque ahí no están buscando ningún sentimiento. O sea, las cosas las da uno en la casa y les da bases y de todo. ¿Qué hacen los hijos? Sí, como recibiendo más bien consejos de otras personas que no les aportan nada bueno a la vida. Perfecto. Entonces tengo como esa, ¿cómo le digo yo? ¿Preocupación? Sí, porque aparte de que ya somos o sea, se dice que los padres no pueden ser amigos de los hijos, pero yo digo que uno como padre no es que le van a contar a uno todo, pero si uno pues con todo ese respeto con ellos y dándole los ejemplos, buenos ejemplos y de todo, ¿qué hacen estos muchachos buscando, por ejemplo, la identidad sexual en otras cosas, amor en otras personas, el muchacho que no le falta nada en la casa entonces porque tiene que ir a buscar combos? Entonces pues muchos padres también me imagino que también pues, se preocupan por eso. Claro, Ángela. Gracias, Muchas gracias por su participación, secretaria. Bueno, yo creo que tocaste pues muchos asuntos y es un joven, digamos, vive en su casa, pero también hay otros escenarios, digamos, en los que está rodeado, ¿cierto? Tiene un colegio, tiene un maestro, tiene algunos, digamos, espacios en los que está. Entonces es muy importante, por ejemplo, darle ciertas libertades también a ese joven para que pueda conocer otros lugares, para que pueda relacionarse con personas, respetando, digamos, unos principios básicos, que es entender que el otro puede ser diferente, porque, a ver, cada persona es única en el mundo, ¿cierto? Cada persona es única e irrepetible, entonces es importante entender que esa persona también va a tomar unas decisiones que en algunos casos, si no afectan a otros, pues también las puede tomar. Por ejemplo, tú tocabas un tema que tenía que ver con la identidad sexual y es importante entender que, por ejemplo, en Colombia, por constitución política, ¿cierto? Es decir, como por la máxima norma, cada persona puede escoger
digamos, si le gusta una persona de otro sexo o de su mismo sexo, y puede tener, digamos, una relación con ella siempre y cuando, digamos, no afecte a los otros, no sea forzado, no esté exigiéndole a una persona otro tema. Y de hecho, pues vemos que eso de por sí no hace mala a una persona. Puede haber muchas personas que tengan a una pareja de su mismo sexo o que decidan en muchos casos, por ejemplo, cambiarse su sexo y ser otro tema, y ser, digamos, de hombre a mujer o de mujer a hombre, y vemos que eso en este país, digamos, es permitido, y que inclusive muchas de las grandes personas que hoy ocupan cargos directivos altos, como vemos la persona que más sabe biodiversidad en este país puede ser la directora del von Humboldt, o vemos, digamos, muchos temas. Entonces, en ese aspecto específico que tratabas de la identidad sexual, pues eso es un tema íntimo que cada persona decide, y que es grave si otro lo forzó, pero si no, hace parte de un desarrollo, y esto ha existido a lo largo de la humanidad, digamos, siempre ha estado, digamos, como una condición allí presente. Inclusive hay políticas públicas que tienen que ver con esa diversidad sexual. En otros temas, digamos, ¿qué es lo que uno tendría que mirar en esa relación y en esa conversación? Hay algo que nosotros llamamos tutores de resiliencia, que son personas que le dan la mano a los jóvenes, que puede ser desde el tutor del INDER hasta la persona, el profesor o la madre de familia. Hay distintas figuras. Entonces yo creo que es importante conectar a ese hijo con oferta institucional que existe, porque él seguro tendrá una pasión, que puede ser el deporte, la educación, los idiomas. Entonces, digamos, ahí pues invitar de pronto a que vean dónde esas pasiones y esos gustos que ellos tienen se pueden conectar con oferta institucional. En ese caso, digamos, tenemos una plataforma de oferta vigente para jóvenes que no es garantía, digamos, nosotros hacemos el esfuerzo, no es garantía de que entonces, como existe esa plataforma, pues el muchacho no vaya a decidir tomar otros caminos, pero existen posibilidades. En medellinjoven.com tú vas a encontrar toda la oferta vigente para jóvenes. Ellos van a poder encontrar qué pueden hacer en la ciudad, digamos, para desarrollarse como alternativas a temas de combos o a temas, digamos, problemáticos de consumos de drogas. La ciudad ofrece muchas alternativas. Secretaria, la línea estratégica de salud pública de los jóvenes, ¿qué planteamientos generales hace en la política pública? Vale. Ahí tenemos, digamos, 3 asuntos que trabaja, por supuesto, mucho la Secretaría de Salud, pero es que muchas veces cometemos el gran error de pensar que salud son los hospitales, ¿cierto? O que salud son solamente unos espacios a los que uno va, además, cuando le falta la salud, ¿cierto? Sí. Entonces tú normalmente vas a un hospital cuando te partiste la pierna, vas al hospital cuando ya algo malo sucedió, pero resulta que la salud tiene una particularidad. Entonces esta línea primera, que es prevención, promoción y todo el tema, digamos, de que la salud sucede en cada momento de la vida, es un tema muy básico. Yo me explico con eso. Si usted de chiquito está comiendo todos los pasteles fritos, si todo el mundo lo está maltratando a usted, si usted de chiquito está sin hacer nada de deporte, usted lo que está haciendo es enfermándose. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces visitamos al médico cuando ya aparece la enfermedad, y la idea es entender que la salud está presente en toda la cotidianidad. Usted puede no saber leer o escribir, pero usted necesita el agua para vivir, y dependiendo del agua que se tome, si es limpia o sucia, usted está tratando su salud. Usted tiene que comer cada día de la vida. ¿Qué está comiendo? Y por lo tanto, ¿cómo está llenando como ese tanquecito que usted dentro de la juventud debe cuidar para poder tener una mejor salud? Y en términos de salud mental, por ejemplo, ¿qué conversaciones tiene usted en la mesa? Usted sí tiene a alguien o un amigo o su misma familia con quien pueda hablar sus cosas y le tenga confianza. Entonces, entender que la salud va mucho más allá de los hospitales, prevención, promoción, que sucede a diario, y que un parque público, que una cancha de fútbol es salud mental. Entonces, digamos, a veces tristemente hay papás que tenemos, por ejemplo, ahora unos laboratorios de ciencia muy bellos en los territorios, y hace poco me llaman, eso lo trabajamos, por ejemplo, en Territorio Expandido con Parque Explora, y me llaman muy preocupados porque hay 4 niños que los papás decidieron castigarlos para que no vayan al taller. Es que pasa muy bueno, pero está aprendiendo de ciencia, está haciendo robótica, está dando soluciones locales. Entonces hay que entender muy bien que eso también es salud mental, darle espacios para que participen, que estén, digamos, en distintos escenarios. Hay otros que tienen que ver con gestión del riesgo, que es, por ejemplo, hay jóvenes
que ya empezaron a consumir marihuana u otro tipo de drogas y que a veces, bueno, ¿con quién pueden ellos conversar si ellos hablan más que todo entre pares? ¿Cómo generar unos espacios para darle el canal en el momento en el que él decida, es que no quiero más esto? ¿Cómo hacemos nosotros para que pueda comunicarse con otros? Dentro de eso entran procesos como servicios amigables para jóvenes y muchos otros temas muy relacionados también con tema de sexualidad, porque la sexualidad empieza mucho en la juventud. Entonces, digamos, ahí hay un tema básico que tenemos que comprender. Entonces, también ya toda la agenda, una vez pues ya tiene un problema, necesita un hospital, debe estar ahí, tener, digamos, presente todos esos ejercicios. Entonces ya hay unas acciones concretas, unos planes estratégicos que toman esas dos dimensiones que son básicas para el desarrollo de los jóvenes. Bien, me encanta esa explicación que da sobre salud la secretaria. Vamos ahora a la Floresta. Allí se encuentra Carlos Zapata. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Aló? Carlos. Sí, lo escuchamos, muy bien. Muy buenos días, ¿cómo le va, doctora? Lo que pasa es que dentro de lo que está sucediendo últimamente, ¿por qué le está pasando, dentro de las políticas de juventud que ustedes tienen, no sé si han analizado qué le está pasando a la juventud, que ya no tienen respeto por las autoridades, por ninguna de las autoridades? Muy bien, Carlos. Gracias, Carlos, por la llamada, secretaria. Bueno, ahí vemos varios temas. Yo empezaría por, cuando uno habla general, digamos, cuando habla muy general, mete muchas variables en una misma bolsita y entonces ahí podemos equivocarnos de manera decidida. Hay muchos jóvenes que, digamos, a veces tienen algunos conflictos, por ejemplo, con la policía, o algunos jóvenes que dicen qué sucede aquí o están en contra de ciertos temas, pero también recordemos, por ejemplo, que la mayoría de personas que están, si te referías a temas de policía o demás, también son jóvenes. Entonces yo creo que hay un ejercicio grande en el tema de autoridad, bien sea con actores públicos como policía, ejército, pero también la autoridad que ejerce un maestro o un padre, que tienen que ver con el ejemplo y los diálogos. Aquí vuelvo pues a una frase que a veces a la gente le suena de cajón, pero a veces la mejor educación es el ejemplo. Entonces, si una persona quiere que le escuchen, tiene que escuchar, ¿cierto? Una autoridad se ejerce en el sentido en que se argumente, se explique y se den las razones. Hoy tenemos unos jóvenes, para lo bueno y para lo malo, que no tragan entero. Unos jóvenes que están llenos de información, unos jóvenes que lo único que les llega no es solo lo que le dice el maestro o el papá, sino unos jóvenes que interpelan a los maestros y le dicen, maestro, usted dice eso, pero mire lo que yo me encontré sobre ese mismo tema de historia y usted puede tener el error. Entonces un maestro más inteligente entra a investigar con ese muchacho, a buscar esa solución y no a juzgarlo de entrada. Entonces yo creo que es un ejercicio muy de diálogo y de algo que nos falta mucho como sociedad, especialmente en Medellín, que tiene que ver con comunicación asertiva, con cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos y con la importancia de entender que a veces no tienen que pensar igual a mí, pero que debemos respetarnos, que precisamente porque alguien piensa distinto, lo necesitamos para crecer y, digamos, conversar realmente como sociedad. Bien, vamos ahora a revisar también la opinión de un politólogo. Él se llama Andrés Olaya, trabaja como investigador en la Universidad de Antioquia y además también en la Universidad EAFIT. Él nos quiere contar sobre qué piensa de la política pública de juventud en Medellín y además sobre la importancia de tener una semana dedicada a la juventud en nuestra ciudad. La política de juventud es una política poblacional, generacional, que en términos muy generales se encarga de redistribuir recursos hacia la población, hacia una población específica que son los jóvenes. Lo principal que debería incluir un plan estratégico de juventud es la participación política, porque la participación política es lo que hace que los jóvenes de hoy sean actores estratégicos del desarrollo y no simples espectadores pasivos del desarrollo. La política pública de juventud en términos generales lo que hace es reconocer primero culturalmente la existencia de una población en particular que es los jóvenes, segundo, garantizar su inclusión social, tercero, promover su participación política y en últimas, la idea general es garantizar una equidad económica en términos generacionales de la ciudad.
La política pública de juventud en términos generales lo que hace es reconocer primero culturalmente la existencia de una población en particular que es los jóvenes, segundo garantizar su inclusión social, tercero promover su participación política y en últimas la idea general es garantizar una equidad económica en términos generacionales de la ciudad. La Semana de la Juventud es muy importante para los jóvenes en Medellín, principalmente porque primero promueve identidades. Un asunto fundamental de las políticas públicas poblacionales es promover identidades. Entonces decirle a los jóvenes y a la ciudad, aquí estamos, somos un grupo específico y queremos, digamos, decirle a la ciudad que también tenemos derecho a ser parte de ella, a incluirnos dentro de la ciudad, ¿cierto? Y a ser parte, digamos, de la participación política o a participar políticamente en lo que pasa. El compromiso. Aproximadamente entre 35 y 40% nivel de pobreza significa entre 800.000 y 1 millón de habitantes de la ciudad con carencias que claman equidad. El hecho. 19.000 familias han superado la pobreza extrema en este gobierno gracias al programa Medellín Solidaria. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Este año en Diálogos Telemedellín decimos que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo. Este martes 18 de agosto estaremos con Clara Sandoval, una abogada y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex en Londres. Que no se repita. Un llamado a la ciudad para construir juntos una cultura de paz y pensar caminos para ponerle fin a las violencias. Inscríbete en www.telemedellin.tv. Por eso se usan para cuando pica el sol, ¿no? Lo invitamos a que disfrute de la obra En la diestra de Dios Padre, una adaptación del libro de Tomás Carrasquilla. Esta obra plantea el tema del derecho a la vida y el problema filosófico entre hacer el bien o hacer el mal. Del 4 al 15 de agosto a las 7:30 de la noche, el pequeño teatro tendrá las puertas abiertas para que usted pueda verla con su familia en un plan completamente gratuito. El INDER, Alcaldía de Medellín, ofrece de manera gratuita gimnasia de mantenimiento en 7 centros de promoción de la salud en toda la ciudad. 6 de ellos tendrán jornadas de inscripción para adjudicar 1.500 cupos. Para conocer las sedes y las jornadas de inscripción, puede ingresar a la página web www.inder.gov.co. Invitamos a los profesionales en optometría a que participen del primer Congreso Mundial de Optometría que se realizará en la ciudad de Medellín, este 14, 15 y 16 de agosto en Plaza Mayor. Un congreso conformado por charlas académicas dictadas por entidades europeas y americanas. También las personas tendrán la oportunidad de asistir a la primera Exposalud Visual, que también estará dentro del marco de este evento, donde podrán adquirir servicios de optometría y venta de productos en relación al cuidado de la salud visual. El Centro Comercial Premium Plaza, en compañía y apoyo del Bodytech, realizan los martes a las 10 de la mañana y jueves a las 9 de la mañana actividades prácticas de vida saludable para el adulto mayor. Para mayor información, comuníquese al número 448-7071. Incluir en esa agenda saludable un evento muy importante mañana para cerrar la Semana de la Juventud. El cierre será en el Parque de los Deseos a partir de las 10 de la mañana. Están todos invitados, actividades artísticas, culturales, carrera de observación y un concierto bacanísimo con la toma y explosión negra. Y de esa manera se cerrará esta Semana de la Juventud 2015. Invitación para todos. Exacto. También recordar que hay entonces Festival Saludable en la Comuna 8, que vale la pena sacar el espaciecito para cuidarnos y para
para visitar y todas estas actividades que se realizan. Y lo otro es que hoy está comenzando el Congreso Internacional de Optometría, que va hasta el domingo, un evento importantísimo, es el primer congreso que se hace de esta categoría. Ya nos quedan muy pocos. Se acabó el tiempo. Sí, desafortunadamente. Oiga, qué nota de pieza, secretaria. Muchas gracias. No hay tiempo de comentarlas, pero el decálogo para encontrar el equilibrio en Medellín y este diccionario mutante de identidades y tendencias juveniles está buenísimo. Secretaria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ahí seguimos, ¿no?, buscando el equilibrio en una agenda de salud que es vital para eso. Sí, mil gracias, vale la pena y qué rico pues poderla haber escuchado toda esta hora y a ustedes mil gracias por la participación. Recordemos entonces que el próximo martes el horario del programa va a ser a las 3 de la tarde después de la transmisión de Diálogos Telemedellín. Los vamos a esperar muy puntuales, muy atentos porque el tema es sobre lactancia materna y la importancia del contacto piel a piel. Es un programa bien bonito del que vamos a aprender mucho. Entonces, que tengan un excelente puente y que aprovechen todas las actividades de la ciudad. Que pasen muy rico con estilos de vida saludables. Chao.